Francia, por supuesto, que tiene que defender su expansión territorial y de alguna forma lo que fue haciendo el Imperio Alemán fue irle como picando en el orgullo a los franceses para que fueran ellos los que dieran el primer paso. Vuelvo a la reflexión que les hacía hace un momento. O sea, los que querían la guerra eran los alemanes, pero no querían ser ellos los que declararan la guerra, porque entonces hubiera pasado lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, todos se hubieran ido contra Alemania, pero Alemania empezó a meterse, además de irle como haciendo más evidente ese sentimiento de revancha a los franceses, un poco, lo voy a decir medio simplonamente, pero era como si los alemanes le dijeran, lero, lero, les ganamos en 1870, pero era la búsqueda de quienes reaccionaran y entonces algo hicieran, fueran los franceses y entonces cometieran alguna acción en contra del Imperio Alemán y quien tenía que de alguna manera pues responder ante ese acto de amenaza fueran los alemanes, pero porque quien lo había provocado era Francia. O sea, en un principio la chispa se pretendía el Imperio Alemán que la prendiera a Francia. Y allí es donde aparece la crisis en África y los Balcanes, vividas en la primera década del siglo XX, que aseguraba un gran conflicto. Estaba, como les digo, el otro frente de defensa, el paneslavo, pero ese era donde Rusia veía para sus beneficios y de alguna manera los que sí estaban allí directamente enfrentados, déjenme les pongo el mapa que les exponía hace un momento, en esta idea de la Paneslavia, Rusia, pues lo que pretendía era integrar todo ese territorio a su idea de la Paneslavia, y por otro lado, los que le daban piquetes a los franceses eran los alemanes, pero no había, o más bien había como chispas que se prendían por aquí y luego chispas que se prendían por acá. La verdad es que los británicos eran los que menos querían la guerra. O sea, los que evidentemente querían la guerra eran los alemanes y los que definitivamente no querían la guerra eran los británicos, y a los que en cierta manera van empujando a la guerra es a los franceses. Desde 1871, la relación entre Francia y Alemania fue cordial o fue cordialmente buena, y lo pongo entre comillas, porque cuando se da esta guerra en 1870 y se llega a un acuerdo pues con todo lo que le provocaron a Francia. ¿Se acuerdan que vimos que la guerra franco-prusiana a lo que llevó fue a que Napoleón III tuviera que abdicar, que se tuviera que crear la Tercera República, que fue un periodo muy complicado para Francia porque en principio no tenía ninguna pretensión de que el imperio acabara, pero esta guerra les lleva a tener que crear una Tercera República que pues prácticamente los primeros 15 años fue una incertidumbre porque unos querían una república liberal y otros querían una república monárquica, incluso hasta querían volver a configurar un sistema monárquico en Francia. Como hubiera sido, allí estaba Bismarck y Bismarck supo astutamente cómo manejar con diplomacia esa relación y de alguna manera pues terminar viéndose como amigo de Francia. Y en realidad Bismarck lo que terminó haciendo fue siendo amigo de Europa y se convirtió en el coordinador de cualquier posible conflicto hasta 1890. Y en 1890, cuando llega Guillermo II, y empieza todo este discurso bélico pretencioso y en donde Guillermo II verdaderamente se presentaba como un líder que lo que quería era dominar, por lo menos, a ser la hegemonía de Europa, pues un poco como
lo podríamos poner en analogía, ese discurso que tiene, por ejemplo, Vladimir Putin en nuestros días, pues era un discurso muy parecido al que manejaba Guillermo II. Hay unos conflictos en el Marruecos, en el Marruecos francés. En aquellos entonces, Marruecos estaba, o más bien los marroquíes, porque no existía Marruecos como país, sino más bien existían los marroquíes del norte, que eran los que estaban bajo control español, y los marroquíes del sur, que eran los que estaban bajo control francés. Y hay un levantamiento en la parte de Marruecos del Sur en una pretensión de liberarse de los franceses, y los franceses van y tratan de replegar a los marroquíes, y en ese inter, y de hecho es la imagen que les pongo aquí, en ese inter visita Guillermo II Marruecos, y la verdad es que era una visita, pues un poco como decir, ¿quién te invitó? O sea, estaba dando por entendido, o más bien, quiso dar por entendido Guillermo II que Marruecos ya se había liberado, y va a Marruecos y declara que quien se las vea con Marruecos se las va a ver con Alemania. Ya desde allí, la relación que fue cordial entre Francia y Alemania no fue cordial. No hay un enfrentamiento, se logra de alguna manera tener pues una condición favorable contra estos rebeldes, pues porque pues esa postura y esa declaración de Alemania apoyando a los marroquíes, pues hace que Francia de alguna manera reconozca estos reclamos que estaban haciendo, por lo menos es que les den ciertas libertades, y ese conflicto queda como en un, aquí estoy Alemania para que en cualquier conflicto que se desate, yo voy a salir a la defensa. Y surgió, pues empieza ahora sí a fortalecerse ese espíritu de revanchismo. A partir de principios del siglo XX, se empieza a ordenar el ejército francés. Como les digo, se tenía la idea de que el ejército francés era el mejor de Europa, pero resultó que el ejército francés era un ejército muy grande, pero se había de alguna manera quedado con las formas de la guerra, pues prácticamente de las épocas de Napoleón. Digo, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero no tenía toda esta serie de elementos bélicos que luego se les van a presentar como una sorpresa a los alemanes, a los franceses. O sea, por ejemplo, el tanque de guerra, los Panzers, muy rústicos y comparados con los de la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que estos autos blindados, hay algunas, luego en estos programas de las guerras, que dicen y van narrando quienes estuvieron en la guerra, que estaban en la trinchera y de repente empezaron a oír que temblaba la tierra, o más bien a sentir y a oír el estruendo de que estaba temblando la tierra, y que al asomarse vieron esos monstruos metálicos. O sea, imagínense no saber qué es un tanque de guerra y estar en la trinchera, pues peleando con tus metralletas y con las granadas y con las bombas y con esa tecnología que pues al final del día era la que tenían enfrente tanto los alemanes como los franceses, y de repente aparecen los tanques de guerra, y aquellos salieron corriendo, pues porque creían que era el fin del mundo. O sea, ese tipo de cuestiones que no tenían considerado los franceses. Estaban muy bien organizados y era un ejército grande y tenían armamento, pero no el nivel de armamento al que había llegado tan de primera, de punta que tenían los alemanes. En estos años, Francia apresuró sus alianzas y reclutó a más hombres, haciendo un servicio militar de 3 años. O sea, de alguna manera Francia sabía que en algún momento dado se iba a requerir, insisto, tenía
un ejército muy grande, pero un ejército que terminó siendo, pues un poco como infructuoso.